Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, Señor. Que seas tú el que nos guíes, que seas tú el que nos lleves al entendimiento, a la comprensión de tu palabra, a saber, Señor, qué es lo que debemos y qué no debemos de hacer y a qué aferrarnos según a lo que tú nos estás diciendo, Padre. Ayúdanos a tener el discernimiento y la comprensión acerca de este libro de Gálatas, que seas tú el que nos hables y nos direcciones, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, familia, ay, se me cerró. Vamos a ver, sí, la clase pasada recordemos que estábamos hablando del capítulo 5, sí, y en este capítulo 5 pues estábamos viendo todo lo que tiene que ver con el servicio, ¿no? El que nosotros debemos de ser menos para que él pueda hacer más, y en el sentido en que en el servicio, ¿no? Si yo quiero ser mayor, tengo que ser servidor. Y ejemplo de esto fue Jesucristo. Jesucristo nos enseñó acerca de esto. Vimos dos videos al final acerca de dos capítulos prescindibles, que es Marcos 10:45, donde pues Jesucristo mismo dice: yo doy o vine a dar el rescate. ¿Por qué? Por muchos, ¿no? No solamente por uno, no solamente por dos, vino a rescatar a muchos, pero solo se va a salvar aquel que cree en él, ¿no? Aquel que confía plenamente en él. También vimos Juan 13:16, el cual nos habla de que aquel que quiera ser servidor o aquel que quiera servir, pues primero, o aquel que tenga que o quiera ser mayor o el primero tiene que ser ¿qué? El último, o ser el siervo, ¿no? Y vimos que realmente el Mesías Jesucristo fue un siervo. ¿Sí? Él vino y no estuvo en casa de ricos, no se sentó en casa de ricos, no le sirvieron o a él no lo tenían ahí como el que no hace nada, ¿sí? Es decir, los discípulos no estaban corriendo de un lado a otro: ¿y qué necesita Jesús? ¿Y qué le doy? ¿Y qué le hago? ¿Cierto? No estaban en esa actitud. Él estaba en maestro, pero siempre con un liderazgo de tú a tú, ¿no? Es decir, no se hizo mayor que ellos. Incluso cuando lo arrestaron a Jesucristo, no sabían quién era, ¿sí? Judas tuvo que identificarlo con el beso. Incluso ellos le preguntan a quién buscan, pues si lo hubieran identificado hubieran dicho: no, a usted, Jesús de Nazaret, no, pero no lo identificaron, no lo conocían quién era. Entonces ahí podemos ver el ejemplo tan grande que Jesucristo nos hace, ¿no? El que nosotros debemos de ser últimos, el que si quieres ser el líder, primero tienes que ser el siervo. Si quieres ser empresario, primero tienes que ser empleado y pasar todo el proceso para entender mucho mejor todo, ¿no? Y lo mismo pasa a nivel espiritual. Ya en el capítulo 6 de Gálatas, ¿sí? Que es ya lo que nos corresponde el día de hoy, que es acerca de Israel de Dios, el Israel de Dios. Sí, el Israel que nunca ha cambiado, que siempre ha permanecido allí y que Dios no lo ha desechado. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo les va a decir. En el verso 12 de este capítulo nos dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Acá no está diciendo que la circuncisión es mala, no está diciendo que no hay que circuncidarnos, sino que está aclarando el sentido del por qué te circuncidas, ¿sí? Acá Pablo, él desde chiquito, recordemos que él se circuncidó ¿qué? Al 8º día de haber nacido, ¿sí? Bien lo dice en su carta a los filipenses. ¿Qué era? Él lo que decía: venga, él tuvo incluso la circuncisión por basura. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que tengas la circuncisión física si no tienes la circuncisión en el corazón?
¿sí? Si tu corazón no está totalmente hacia la voluntad de Dios, ¿sí? Y hay muchas cosas que por eso necesitamos entenderlas desde el punto de vista de lo que está diciendo Pablo, porque es que lo que está diciendo es que muchos se hacen la circuncisión en la carne. ¿Para qué? Para aparentar, para mostrar. Ellos posiblemente estaban mostrando, sí, yo soy judío porque vea, tengo la circuncisión, sí, yo soy de Dios porque tengo la circuncisión. ¿Realmente eso hace que seamos de Dios? El aparentar, porque yo tenga vestido de novia, ¿será que me voy a casar? No, posiblemente es unas fotos de boda, posiblemente puede ser una modelo, posiblemente puede ser un evento, ¿sí? Donde estén haciendo desfiles de modas, pero y acerca de vestidos de novia, pero eso no quiere decir que esa persona se vaya a casar porque tenga un vestido de novia, ¿cierto? Entonces, lo mismo tenemos que ver el contexto y tenemos que ver lo que pasa detrás de escena para saber realmente lo que Pablo estaba diciendo. Y acá por eso les dice, os obligan a que os circuncidéis. ¿Mm? A que os circunciden de acuerdo a que de acuerdo al rito de Moisés, de acuerdo a lo que ellos entendían por circuncisión. Y si ellos se hacían la circuncisión por un rabino, pues ¿qué era lo que pasaba? Al hacerlo por un rabino, pues el rabino lo primero que le iba a decir era que rechazara a Jesucristo como su Salvador, es decir, que ya no confiara en Yeshua, que ya él no era su Mesías. Al hacer eso, pues ¿qué estaban perdiendo? La entrada, el boleto de entrada realmente a la salvación. Entonces, por eso Pablo bien les está diciendo, venga, pilas, pilas, no lo hagan por aparentar, no lo hagan por satisfacer a los hombres. Es para cumplir el mandato de Dios, pero primero tiene que estar, ¿qué? La circuncisión del corazón antes que realmente la apariencia, ¿no? Y sigue en el verso 14 diciendo, pero lejos de mí gloriarme, lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esta nueva creación va ligado a lo que nosotros conocemos como el nacer de nuevo. ¿Sí? No es que nazcamos de nuevo, no es como lo dijo Nicodemo, ¿no? Cuando le preguntó a Jesucristo, venga, ¿qué es el nacer de nuevo, no? Y le dijo, venga, ¿cómo así si no nos podemos devolver al vientre y volver a salir, no? Sino que realmente necesitamos ser, ¿qué? Adoptados. Y para ser adoptados tengo que someterme al propósito o bajo a las condiciones de la casa de Dios, ¿no? Siempre les pongo el mismo ejemplo y es que cuando tú haces una adopción de una persona, de un niño o una niña, ¿sí? De X o Y edad, siempre está la condición de que ellos se tienen que someter a tus reglas, ¿sí? Las reglas tuyas no van a ser las mismas que el lugar que salieron. Cambian radicalmente. Igual de familia a familia las reglas son diferentes. Uno ve que hay familias que tienen una regla totalmente diferente. No, la hora de la llegada de los niños es a las 12 de la noche, otros a las 7 de la noche, otros ponen a dormir a las 6 de la tarde, otros los ponen a dormir a las 10 de la noche. Las reglas de cada casa son totalmente diferentes, pero hay ciertas reglas que hacen que se conviva en familia, ¿no? Entonces lo mismo para vivir bajo el territorio de Dios, bajo la condición de Dios, bajo la cercanía de Dios, pues necesitamos someternos a las reglas de Él. Yo no puedo ir a habitar a la casa de X personas sin someterme a sus reglas y a cómo viven ellos, ¿no? Yo no me voy a ir a la costa y querer vivir como se vive en Bogotá, o los de la costa no se van a venir a vivir acá como se vive en la ciudad, ¿sí? Es muy diferente.
porque son culturas totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces tengo que adaptarme, por eso son adoptados, se adaptan a las condiciones de aquel que los adopta, ¿sí? Aceptan sus reglas, sus leyes, ¿sí? Y por eso al yo acondicionarme, al aceptar la voluntad de aquel que me salvó, que me adoptó, pues estoy aceptando al Mesías, no lo puedo rechazar, ¿sí? Por eso dice que la circuncisión y la incircuncisión no valen si tú no eres adoptado. Si tú eres adoptado y estás con Dios y dices yo quiero vivir con Él, pues ¿qué pasa con tu corazón? Se va a empezar a circuncidar y va a empezar a querer hacer la voluntad de aquel que te adoptó. Y eso hace que tú evidencies el ser circuncidado en la carne, pero primero tiene que haber un proceso interior, no al contrario, ¿sí? Y sigue en el verso 16. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. ¿En cuál regla? ¿Bajo cuál regla? Bajo la nueva creación. Yo, a través de Jesucristo, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasadas, aquí todas ahora son hechas nuevas, ¿no? Eso es lo que trae, eso es lo que nos dice. Jesucristo nos dice, tú eres de mí, ahora todo lo que tú hiciste al pasado es borrón y ahora vas a empezar de nuevo a vivir de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mis principios, ¿sí? Y ahora sí vas a tener paz, ahora sí va a haber misericordia para ellos. Por eso, ¿quién dice al Israel de Dios? ¿Por qué? Porque se someten a Dios. Recordemos que Israel también es el que yo me someta a Dios, ¿no? Es una de las definiciones. Sí, por eso, desde el momento que Dios escogió a Israel, Dios quiso apartarlo, Dios quiso que el pueblo fuera directamente de él, viviera como él quería, ¿no? Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo no cumplió. El pueblo se apartó, prefirió el mundo, prefirió las naciones y dejó de ser gobernado por Dios, aunque Dios quería gobernarlo. Pero siempre ha permanecido un remanente que sí ha querido ser gobernado por Dios, que sí ha querido ser y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y a ese ser remanente al que se le dice el Israel de Dios. Hoy podemos conocer a Israel, pero ¿será que ese Israel se está dejando y está sometiéndose a la voluntad realmente de Dios? Esa es la pregunta que pues deberíamos hacernos, ¿no? Por eso en Romanos 14:11 que nos dice Pablo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua confesará a Dios. Hoy en día no se ve esto, no toda rodilla se está doblando ante Él, pero va a llegar el día en que todos nos vamos a tener que someter a Él, sí o no, quieras o no quieras, ¿sí? Y eso bien lo dice en él. Ya al finalizar Apocalipsis, para la vida eterna va a haber naciones que van a tener que decidir, si quieres estar con Dios, listo. Si no, no. Si no obedeces, vendrán plagas, vendrán castigos, ¿no? Y no van a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces es algo que nosotros vemos a lo largo de las escrituras que siempre nos llama a vivir bajo sus condiciones, bajo su dirección, ¿no? Y en Isaías 45:23 está citando, o Pablo en Romanos cita lo que Isaías ya había dicho años antes. ¿Qué dice Isaías en el capítulo 45, verso 23? Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocado, que a mí se me doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién está hablando ahí? Dios, ¿no? Porque pues Isaías pues no iba a decir venga por mí, a mí se me van a doblar rodillas y por mí jurará, ¿no? O sea,
Es ilógico que el profeta haya dicho eso. Eso lo dice quién, directamente el Eterno, ¿no? Por eso es bueno mirar todo el contexto del capítulo. Y sigue en el verso 17 del capítulo 6 de Gálatas. De aquí en adelante nadie nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que nadie me cause molestias, que nadie me detenga, que nadie me diga qué es, ¿cierto? Entonces, para comprender todo lo que está diciendo Pablo acá acerca del Israel de Dios, necesitamos encontrar qué es y quién es el Israel de Dios. Y esto bien lo dice Apocalipsis 12, hablando ya del fin de los tiempos, ¿no? Y que pues es algo que también debemos de tener presente nosotros. Dice en Apocalipsis 12:17, les recuerdo si pueden leerse todo el capítulo mucho mejor, dice en el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y acá les voy a dar los simbolismos. El dragón es el enemigo, Satanás, ¿sí? Incluso versos antes lo dice. La mujer es Israel, ¿sí? Dice, entonces ahí lo que podemos traducirlo es, entonces Satanás se llenó de ira contra Israel y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de Israel. Los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Los que están en la Torá. Los que están en la Torá y los que vamos encontrando cómo se llevan a cabo a lo largo de las escrituras y qué castigo tienen si no se obedecen, ¿sí? Y tener el testimonio de ¿quién? De Jesucristo, aquel que nos salvó, aquel que nos liberta, aquel que realmente nos da la paz, aquel que realmente te va a mostrar misericordia, ¿sí? Y a eso es a lo que nosotros queremos ser. Entonces, si nosotros queremos ser parte de Israel, si quieres ser digno, preservado, si quieres ser ese vaso útil, si quieres ser ese instrumento preciado en sus manos, pues ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Con qué libertad Cristo nos hizo libres? A través de su sacrificio, a través de todo lo que pasó allí en la cruz, murió y al resucitar por nosotros nos dio la libertad, pero para mantener esa libertad necesitamos mantenernos en sus palabras. Y dice, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Lo podemos ver con Israel en el desierto. Israel en el desierto llegó un momento en que estaban en esclavitud, en que estaban totalmente apresados por Egipto. Dios envía a Moisés al libertador, lo saca, el pueblo sale de la esclavitud a nivel físico. Pero ¿qué pasa a nivel espiritual, a nivel psíquico, a nivel emocional? Permanecieron ¿en dónde? En Egipto. Lo podemos ver con cada prueba que el pueblo tuvo. ¿Qué era lo que el pueblo decía? Bien, estábamos en Egipto. Allá no teníamos que sufrir, nos trajiste acá al desierto a morir, ¿no? Era como la frase repetitiva que vamos a ver a lo largo del libro de Números. Y entonces, ¿qué pasa? Por eso les dice, permanezcan firmes, ¿sí? En esa libertad que Cristo nos dio. ¿Cómo voy a permanecer libre si no entiendo cómo yo tengo que estar libre de la esclavitud del pecado? Pues eso no lo da la Torá, no lo da la instrucción. Por eso no debemos devolver al yugo a aquel que nos lleva realmente a perdición, ¿sí? Es decir, no volvamos a mandatos hechos por hombres. Vemos que a lo largo de acá de todo el estudio que estamos teniendo de Gálatas, estamos hablando de mandamientos de hombres, de interpretaciones de hombres. Esa es la ley oral. Todo lo que nosotros conocemos en el cristianismo como comentarios bíblicos, a veces se tienen más por encima los comentarios bíblicos que la misma Biblia, ¿no? Es curioso, cuando no debería ser así.
primero hay que entender las escrituras, comprender y saber que todo lo que dicen los hombres, saber que todas esas interpretaciones, todos esos libros de todas estas personas pueden ser correctos, nos pueden llevar a la verdad, pero también nos pueden apartar. Por eso necesitamos tener discernimiento. Para poder tener discernimiento entre qué es y qué no es, pues necesitamos conocer las escrituras. De lo contrario, no. Es lo mismo cuando yo les digo 5 más 5 es 20. ¿Ustedes qué me van a refutar? No, no es 20. ¿Por qué? Porque si tú coges 5 huevos y más 5 huevos te van a dar 10 huevos, no te van a dar 20, ¿sí? Y así sucesivamente ustedes me pueden poner infinidad de ejemplos que van a refutar la idea que yo tengo. ¿Por qué? Porque conocen la verdad, ¿cierto? La premisa para ustedes saber que ese argumento es inválido, que es falso, necesitamos primero, ¿qué? Tener la verdad. Lo mismo dicen con los billetes, ¿no? Si tú quieres saber cuál billete es falso, primero tienes que conocer el verdadero, ¿cierto? Primero tienes que trabajarlo, procesarlo, conocerlo a profundidad para que ya cuando tú y te vengan a poner un billete falso, tú digas, no, este es falso. Y lo puedas romper con seguridad y todo, ¿sí? Pero si no lo conoces, pero si no distingues cuál es el billete real del falso, ¿qué pasa? Te pueden venir a meter todos los billetes falsos y tú ni te das cuenta. Lo mismo pasa con las escrituras. No podemos entrar directamente a comentarios, a instrucciones, a libros de gente, ¿sí? O de personas, o de líderes, o de pastores, si antes yo no conozco la instrucción, si antes yo no conozco las escrituras, si antes yo no entiendo o no sé quién fue el padre de Abraham, o por qué Abraham tuvo 2 hijos, por qué uno fue llevado y el otro fue dejado, o por qué 12 tribus, de dónde salieron esas 12 tribus si Abraham solo tuvo 2 hijos, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces me voy a perder muchas de las cosas, o por lo menos el entender el por qué Pablo dijo que el hijo de la promesa es el que nos da la libertad, ¿no? Es decir, hay 2 tipos de pactos. Pablo lo habla en una de sus cartas, donde habla 2 pactos, uno el pacto de esclavitud y otro el pacto de libertad. El pacto de libertad está bajo Isaac, el hijo de la promesa, y el otro está bajo el pacto de esclavitud. ¿Cómo sé yo y cómo los diferencio? Pues porque tengo que entender el contexto de dónde viene Ismael. Viene una esclava, ¿sí? Egipcia, ¿no? Fuera de eso, extranjera. No tenía el conocimiento de Dios. Muy posiblemente sí empezó a creer de Dios, pero no fue tan radical su creencia en Dios, ¿no? Y tanto que, como no era hijo de la promesa, no podía heredar con Isaac. Por eso también tuvo que irse, ¿no? Entonces vemos varias cosas que son importantes, pero que si no entendemos el principio de las escrituras, imagínate Pablo haciendo un símil entre el pacto verdadero y el pacto falso, haciéndolo con una historia que está en Génesis. Si yo no conozco Génesis, no conozco Éxodo, Número, Deuteronomio, los libros históricos, los profetas, ¿yo cómo voy a entender el Nuevo Testamento? Me voy a perder totalmente, ¿sí? Por eso también nos habla de no volvernos a esa esclavitud, a mandatos de hombres, sino que mantenernos en ¿qué? En la ley del Mesías. ¿Cuál es la ley del Mesías? La misma ley de Dios. Por eso Jesucristo en varias de sus enseñanzas, que era lo que decía, yo vine a cumplir el mandato que mi padre me dijo, estoy diciendo las palabras que mi padre me dijo que hiciera, ¿sí? Siempre repetía eso. Si él estaba haciendo la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? Pues a lo largo de la Torá, de la ley dada a Moisés y de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahí es donde realmente encontramos cuál es la ley o cuál es la doctrina o la base de lo que Jesucristo decía.
Y esto lo encontramos también con Jeremías 6:16, que dice: así ha dicho el Eterno, paraos en los caminos y mirad, y preguntad, ¿por qué? Por las sendas antiguas. Si nosotros nos ponemos a mirar, de acuerdo a nuestros países, hay muchas sendas antiguas que tenemos. Cuando hablamos de sendas antiguas es mirar y retroceder en qué, en mi pasado, ¿no? Entonces, si me dicen a mí, miran tus sendas antiguos, ¿no? Entonces yo tengo que mirar, bueno, de dónde era mi abuelita, de dónde era mi abuelo, y así sucesivamente, o por lo menos conocer la demografía de acá, de esto. Entonces, venimos de los indígenas, ¿no? Sea chipcha, azteca, no sé, de otros indígenas, ¿no? Entonces, venga, ¿cuál de todas esas sendas es la correcta? ¿Sí? Aquí, ¿a quién le estaba hablando Jeremías? ¿Le estaba hablando a Siria, a Babilonia, a Mesopotamia, a Colombia, a México, a Israel? ¿A quién le estaba hablando? Pues a Israel, al pueblo de Dios, porque Jeremías era ¿quién? Profeta de Israel. Le está hablando a su pueblo, le está diciendo, mire, párense, esperen, deténganse y miren las sendas antiguas, los caminos antiguos. ¿Cuál era el camino antiguo? Y por eso le sigue diciendo cuál sea el buen camino, o sea, revisen todo el antepasado y cuáles fueron los buen camino, si el de Asiria, si el de seguir a los diferentes dioses, si el de Egipto fue el mejor camino, cuál fue el camino que realmente prosperó, ¿sí? Y que dice, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron que no andaremos. No voy a andar por ese camino, no voy a andar por ese lugar. ¿Por qué? Porque no encontraron y porque prefirieron no hacer la voluntad de Dios. Porque el único camino que tenía Israel era que volver a la instrucción, volver a la Torá. Porque ese camino los iba a llevar al monte Sinaí, donde recibieron la instrucción, donde pasó lo del becerro, donde ellos entendieron que el único camino verdadero era Dios, pero que prefirieron decir, no andaremos en ese camino. ¿Cuánta gente hoy en día no dice lo mismo? No voy a andar por ese camino. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿qué voy a decir yo? ¿Voy a andar por ese camino? ¿O prefiero el camino de Egipto? ¿O prefiero el camino indígena de mis antepasados? ¿O prefiero qué camino, qué voy a tomar? ¿Hacia dónde quiero direccionarme, no? Y eso es algo que debemos reflexionar. En vez de decir como el pueblo lo llegó a decir en ese momento que Jeremías está hablando, nosotros debemos de cambiar esa palabra y qué decir, sí voy a andar en el camino, en la senda de Dios, en aquella senda y en aquella instrucción que me muestra la Torá, que me muestra la instrucción, que me muestra la ley dada a Moisés, ¿sí? Eso es lo que debemos de andar, ¿no? Entonces, si el único que te puede ayudar, el único que puede decirte qué debes y qué no debes hacer, ¿quién es? Dios. Dios te creó, Dios te conoce, Dios te diseñó, Dios sabe de qué falencias o de qué necesidades tienes y lo mejor es ir realmente a Él y decir, sí Señor, voy a caminar en tu camino porque tú me vas a llevar a la libertad, porque tú me vas a llevar a la verdad, ¿no? Por eso en Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, ¿o qué nos dice a nosotros? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por Él. ¿Por qué? Porque Él es la entrada. Hagan de cuenta que para la época de Noé, Jesucristo era la salida, Jesucristo era el arca. ¿Sí? Para nosotros el boleto de entrada que nos va a poder permitir pasar por la entrada y entrar al redil, pues, ¿qué es? Jesucristo. Jesucristo es el único que nos da la entrada y el cómo fue que obtuvo las llaves para podernos dejar entrar a través de su sacrificio, a través de su muerte, ¿no? Por eso lo podemos alabar y adorar igual que al Padre, porque dijo lo siguiente en Mateo 11:25.
En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste ¿a quiénes? A los niños. O sea, posiblemente nosotros estemos aprendiendo mucho más, que no somos ni tan estudiosos, ni tan académicos, no tenemos años de pastorado, no venimos de una familia así muy estudiosa, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios nos lo reveló a nosotros. Dios se reveló, Dios nos ha mostrado la verdad y entendemos la verdad a pesar de otros que son tan estudiosos, que han estado estudiando, que leen mucho y a pesar de eso no la entienden, ¿sí? Porque ¿qué dice? Y podamos igualmente que Yeshua alabar, porque ¿qué dice el verso 25? Que el verso 26 que sigue diciendo: Sí, Padre, porque así que te agradó, porque así te plació, porque así lo quisiste tú. Respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a quienes, a los niños. Y sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién es el que te da la revelación? ¿Quién es el que te da el entendimiento? No es el pastor, no es este libro, no es aquel libro, no es toda la literatura que tú tengas del mundo, no es. El que te va a revelar todo, ¿quién es? Jesucristo mismo, Yeshua mismo, te va a revelar, te va a mostrar todo. Si Él no te lo quiere mostrar, por más que corres, llores, patalees, brinques, saltes, leas, no lo vas a entender y no lo vas a comprender, ¿sí? Sigue verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el arca de salvación, Jesucristo es la salida, ¿sí? Por eso la historia de Noé es muy parecida a la historia de Jesucristo. Solo se salvaron, ¿cuánto? 8 personas de toda la existencia humana que había en ese momento, y que no era cualquier cosa pequeña, era gran cantidad de gente, pero ninguna quiso recibir la invitación de salvación. Y curiosamente hay varios expertos que dicen que en el arca había todavía espacio para que entraran muchas más personas. Dios la diseñó para que tuviera la capacidad de salvar a mucha gente. Si la gente hubiera aceptado, si la gente hubiera entendido ese llamado a arrepentimiento, a que dejaran de hacer todo eso y hubieran seguido la instrucción que Dios le dio a Noé, ¿cuántos no serían salvos? ¿Sí? O sea, no hubieran sido 8, hubieran sido mucho más, ¿no? Pero lastimosamente los únicos que recibieron el llamado, los únicos que lo aceptaron y obedecieron ese llamado fueron 8, ¿sí? Por eso se salvaron, por eso tuvieron la oportunidad de entrar en el arca y salvarse. Es lo mismo que pasa hoy en día. Jesucristo nos da la palabra, nos da el mensaje, Él nos da la salvación, le dice: a través de mí solo puedes pasar, estudia, aprende, conoce, ¿sí? Camina de acuerdo a mi voluntad y yo te doy la entrada. Yo te doy la entrada para que te salves, para tener misericordia del juicio final, para que no vivas el juicio y puedas estar en un lugar seguro como lo estuvo Moisés. Eso no que como lo estuvo Noé, ¿no? Él no tuvo que, ¿será que no tuvo que pasar por el juicio? Lo vio, lo vivió, pero de una manera totalmente diferente. Él vio cómo Dios juzgaba a los demás y cómo tenía misericordia de él por las decisiones que tomó, ¿no? Entonces, por eso Él nos lo revela, Él es el que habla a nuestro corazón, de nosotros depende si lo aceptamos o no, ¿no? Por eso es que la gracia, y la gracia realmente es que un don inmerecido.
pero tú también tienes la opción de aceptarla o de rechazarla, ¿sí? Por eso dice el verso 29. Llevad mi yugo, llevad mi interpretación de la instrucción, llevad la manera en que lo debes de guardar, guardarlo sobre vosotros, y que dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, para todas las angustias que tienes, y que dice, y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es que fácil y ligera mi carga. Mi instrucción es fácil, mi interpretación es fácil. Lo que yo les estoy pidiendo es fácil y va a ser ligero. ¿Por qué? Porque yo soy el que te va a ayudar. Él es el que te dirige, Él es el que te lleva, Él es el que te alza en medio de circunstancias difíciles y hace que el proceso sea mucho más fácil, mucho más rápido de pasarlo. Pero siempre y cuando estés, ¿qué? Manteniéndote en la interpretación de él, manteniéndote en aprender de él y caminando según sus pisadas, según lo que él dijo, ¿no? A eso es a lo que tenemos que llegar. Y vamos a ver el texto clave de esta carta a los Gálatas, ¿sí? Con esto finalizamos todo lo que es Gálatas. Es Gálatas 5:1. Dice que es: estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes en la libertad con el que Mesías nos hizo libres. ¿Cómo te hizo libre? A través de su sacrificio, a través de su muerte, resurrección y ascensión. Él nos salvó. Él nos libertó del pecado, del castigo que nosotros merecíamos. Y para eso nosotros necesitamos andar de acuerdo a lo que Él anduvo. ¿Para qué? Para permanecer firmes y permanecer en esa misericordia que Él nos está dando, ¿no? Con esto terminamos la carta a los Gálatas.